eta mila esker gurekin gaurkoan egoteagatik. Dagoeneko 17 edizio dira, atleta garrantzitsuenentzako, zein zaleenentzako, kirol zaleenentzako zita oso garrantzitsua. Urtetik urtera ikusmira eta interesa sustatzen duen mendi proba dugu Zegaman ospatzen dena. Esan urtarrilan 15ean irekiko dela aurre inskripzioa emateko epea eta otsailaren 2. egunean bukatuko dela. Herri txikia eta aldi berean kirolean eta antolakuntzan handia, Gipuzkoa mapan jartzen duen kirol proba delako. Berriz ere kilometro vertikala munduko koparen barne egongo da, aurten ere 2. urtez, eta munduko atleta garrantzitsuenak bertan egongo dira. Kirola, esaten dugu askotan aberastasuna dela, horregatik froga honek Gipuzkoa turismoaren mapan jartzen du, nazioarte mailan mapan jartzen du, gaitasun handiko froga izateagatik turismoa programen babesa ere jasotzen du. Baina baita ere, balio anitz sustatzen ditu, herri txiki baten konpromezua lurralde oso batekiko eta kirolarekiko frogatzen du. Izan ere, 500 bolondresek hartzen dute parte, froga ondo antolatua eta ondo joan dadin bermatzeko. Baita partartzaileen perseverantzia, ausardia eta naturarekiko errespetua aipatuko nituzke. Decía que el Parque Natural de Aizgorri-Aratz volverá a ser otra vez nuevamente escenario de una prueba de gran renombre y a la que muchas personas miran a lo largo del año y durante estos días, convierte nuevamente a Guipúzcoa en un foco en todo el mundo, atrae a los mejores atletas del mundo, vuelve a ser, es una prueba nuevamente que forma parte del Campeonato de Europa. Tras 17 años se sigue reinventando, hemos dicho que el kilómetro vertical va a ser parte de la Copa del Mundo por 2.º año consecutivo, si no me equivoco. Y tras 17 años sigue despertando el interés tanto de atletas profesionales como de la afición, como de los atletas populares. 500 voluntarios casi convierten Zegama y Guipúzcoa en un foco internacional durante unas pocas horas. Esto siempre es positivo para el deporte, para nuestro deporte guipuzcoano, pero sobre todo es positivo para el posicionamiento de nuestro territorio, de Guipúzcoa. Por eso, dentro de los programas de turismo también es una prueba deportiva a la que se le da un gran apoyo. Es una prueba consolera ya y con mucho prestigio internacional, uno de los maratones de montaña destacados a nivel mundial, por lo que debemos sentirnos muy orgullosos como guipuzcoanos y como guipuzcoanas. Pero además de esa posición de territorio, decía que también es muy destacable el compromiso de este pequeño municipio hacia el deporte y hacia el posicionamiento del territorio y el desarrollo del territorio de Guipúzcoa. Por eso quería felicitar tanto a los organizadores como al propio alcalde que año tras año convierten la prueba en un acto de desarrollo y una acción social donde se implican todos y todas los del municipio, donde el año pasado además vimos ganar a una guipuzcoana, Maite Mayora. Esperemos que este año vuelvan a repetirse éxitos guipuzcoanos porque atletas de gran nivel tenemos. Felicitaros y desear que sigamos cumpliendo años, otros 17 o los que vengan, porque una vez que hemos conseguido tener una prueba de tantísimo nivel y de tanto prestigio a nivel mundial, pues es labor de todos seguir apostando porque se siga repitiendo año tras año. Le voy a dar la palabra a Alberto, que es el director técnico de la prueba, y cerrará el alcalde de Zegama, al que me imagino que todos los años le ponen los pelos de punta ver tantísima gente alrededor del municipio, tanto voluntarios como participantes, porque lo que allí se vive ese día es algo francamente extraordinario. Eskerrik asko zuri. Oain egingo diana da pixkat karrera aurkeztu, ezta? Nolabait arlo tekniko aldetik pixkat, detaile batzuk. Batetik, esan duten bezala, maiatzen 25 ostirala izango da 4. kilometro vertikala, prueba hau ere National Seriesen barrun sartzen da. Gero, maiatzen 27 igandea izango da esan dezagun 100 handiena, ezta? Batetik maratoia daukeu eta bestetik juniorra.
Junior Trail gazte jendendako, neska mutilendako. Maratoia izango da, 2004 urten sartu gintuzten munduko kopan, da hantxe jarraitzen deu. Baina gainea, aurten izango da, Salomon Txek, indona da zirkuitu bat berri sortu, Golden Series izena duna, eta hori ere, Zegamaizkorri, zirkuitu hortan sartuko dute. Golden Series honek, 5 lasterketa osatzen ditu, mundu guztin zehar, eta 10 lehenengo mutilek eta 10 lehenengo neskak sari bezala izango dute 5.000 euroz gain, Sudafrikako lasterketa batea jutea bidei guztia pauta, eta gainea laguntzaile batekin. Aizkene izango lituzke 40 persona handako pase bat, lasterketa hortako. Hori izango litzeke bizkai nobedade nagusi bezala aurten. Horretzaz gain, aipatu du, nola izen emateko epea urtarrilen 15 iriko da datorren astelenen, eta otsailen 2 itxiko dela. Zozketa izango da otsailen 23, ostirala, Zegamako udaletxean, egiten da, arratsaldeko 8 zozketa bat. Dorsalan banaketa, 500 lagun parte hartzen dute hemen, dorsalan zozketa izaten da 225 dorsal ale horietako. 225 juten die zozketara. Zoritxarrez, nahi duen guztik ezin du parte hartu, igaz ia 9.000 lagun izena eman zuten, da, claro, 225 dorsaldetako. Orduan, zinezkoa deu. Daukeuna da, sistema bat, egin da, izena ematen dut bakoitzen, urteko zozketarako zenbaki bat gehiago aumentatzen da, persona horrei, eskatzaile horrei, baina horrek egiten duena da, oraindik ere 9.000 lagun izan beharren, oraindik askotze zenbaki gehiago dira zozketarako, baina 225 dorsal. Gero beste 125 dorsal banatzen die aurreko 2 edizioetan izan dien korrikalarik onenak, denbora aldetik, helmugan induten denboraik onenak, neska eta mutil, bakoitze bere baremotan, banatzen die, eta gero, herritar Zegamako korrikalari gain, hainbat eta hainbat konpromiso internazionalak eta patrozinaziokok eta genetiko. 500 osatu arte. Nagusiki horixe da, daukeuna, aipatu, datu bezala nahi dazue, egaz izan zala kirol mailan harrigarri urtea, egia da baita Aizkorrik gure parke lehen duen bezala maiatzen normalean oso lokaztuta hauten da, eta horrek asko eragin handia du, ezta? Kronometrotan, baino igaz nahiko lehorra zeon. Igual dion aintzun, lehorra, eta 2 errekorra batitu zian. Bai mutilena eta bai neskena. Mutilena batitu zuen estian azgenun, norgediar bat da, Salomon ekipoa baita, Kilian bezalaxe, Kilian igaz Everesten entzebilen, Kilian Jornet, etzan Zegaman izan, aurten espero dugu baietz, eta gero, apatu du bezala, gure herritarra da Maite Maiorak, etzon bakarrik irabazi. Gaina errekorra batitu zuen, izugarrizko denborea jarriz. 4 ordu 34 minutu eta 27 segundu. Pixkat nik egin beharreko aurkezpen hauxe zan, teknikoki, fetxak eta ze gora bera dauden, bat lehen esan dian Golden Series edo hori. Alderan baden ez duek gero bukaeran edo... Bai, oso zurea deitza. Egun ondan hoi, esan da bezala, 17. edizioaren aurrean, aurkitzen geha, adi nagusia hartzeko ate aurrean, eta horren bestez nerabetasunak eskaintzen dituen ilusio eta kemenarekin. Aurretik, Albertok komentatu duen bezala, aurtengo edizioa munduko koparako froga balegarra izango da, eta horretaz gainera, guretzat oso garrantzitsua den Golden Trail seriesen barruan sartuta egongo litzateke, froga hau. Beraz, honekin nik uste dut aurten ere gorenean egongo dela gure proba ekutxun hau. Guretzat hau oso garrantzitsua da. Herri baten bueltan gauden herritarrek burutzen dugun auzolanaren aitortza baita.
Honekin batera esan nahi nuke baita, edizioa bukatu orduko, urrongoa prestatzen hasten gara Zegaman. Beste aukerek ez du ematen, hain preziatu degun proba honek, beste aukerek ez du ematen. Alege beti lana kontinua da. Herriak oso barrenatua dauken proba da, eta poz handiekin bizi deun ekintza bada, Zegamako maratoia. Hildo horretatik, lehengo izanek komentatu duena, ni alkate bezala, herritarrekin dudarik ez euki, oso harro sentitzen naiz, eta nire herrikidez oso gustora, eta alege minesmen handia sortzen dit baita. Alege herritarrak ematen den bultza da holako proba bat antolatzeko garaian, netzako hori ikaragarri da. Eta urtetik urtea, esan dagoa, miresmena gerozta handigoa da, eta kasi unkiture, asteukara hortan bertan, unkiture egiten naiz. Hori ala da. Orduan, esan da bezala, ia 500 bolondresek ahalbideratzen dute Zegamako maratoia, errealitate bilakatzea, eta munduko lehen mailan beste urte batean ere jarraitzea. Orduan, momentu aprobetxatu nahi dut, eskerra luzatzeko, herritar guztiei eta bolondres guztiei, lanen ibiltzen dien bolondres guztiei, eta seinalatu, musutruk ibiltzen diela. Beti ere, herrigintzan eta ekintzak aurrera emateko garaian. Herritarrek, erakundek, dudarik gabe, enpresa laguntzaileek, mendi federazioek, korrikalariek, ikuslek, eragile guzti hauek, guzti hauen, ekimen bateratuek lortzen du Zegamako maratoiak egun duen arrakasta izatea. Hor inongo dudek ez dago. Eta nola ez, froga gauzatzen den ingurunean edertasunak ere bai. Aratza Aizkorri Parke Naturalen zehar egiten den proba bada, eta marko honeke bere bentaja handi hori badauke. Amaitzeko, datorren maiatzaren 27 Zegamara etortzeko gonbitea luzatzen dizuet, eta egun horretan munduan dauden mendil lasterkari onenak izango ditugula Zegama Aizkorri mendi maratoian, gure handian. Otro año más, el elite de las pruebas de montaña del calendario internacional, los y las mejores de la especialidad de las carreras de montaña estarán en la línea de partida en Zegama, el próximo día 27 de mayo. Además, este año hay que significar que la maratón alpina Zegama Aizkorri estará entre las 6 pruebas que van a configurar la Golden Trail Series. Estamos muy satisfechos por ubicar de nuevo nuestro Handia dentro de las pruebas más emblemáticas del circuito mundial. Como decía en euskera, la piedra angular de la maratón alpina Zegama es el voluntariado, claramente. A la postre, la que posibilita que otro año más podamos contar con otra edición de nuestra maratón, que queremos que sea también la de la afición entusiasta del montañismo y de las carreras de montaña. También creemos que es de bien nacidos el ser agradecidos. Así, quiero agradecer de todo corazón a las vecinas de Zegama y al voluntariado que trabajan incansablemente en las diferentes tareas que hacen realidad la celebración de esta 17 edición de la Maratón Alpina Zegama Aizkorri. Asimismo, no puedo olvidarme de las instituciones, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa y de las empresas que realizan sus aportaciones, que a la postre posibilitan también que podamos disfrutar en Zegama, en Guipúzcoa, de una de las mejores pruebas del calendario internacional. Contamos con una organización experimentada y que vive la prueba en primera persona, teniendo muy interiorizado que la maratón de Zegama es un evento del que se ha dotado el municipio para su beneficio en común. Pero no podemos caer en la autocomplacencia. Estamos en lo alto, pero debemos seguir cuidando aquello que nos encumbra, que básicamente son las razones y filosofía que motivaron el nacimiento de la prueba. Somos conscientes de que parte de la prueba transita por el Parque Natural de Aratza Aizkorri y que prácticamente todo el recorrido cuenta con un valor naturalístico y paisajístico. Nuestros pastores, ganaderos, forestalistas han perseverado en el cuidado de nuestro entorno, siendo los máximos responsables del buen estado y de la elegancia del paraje que habitamos. En este sentido, desde la organización de la prueba, siendo receptores de ese legado, hemos tenido presente desde el inicio de esta andadura el cuidado y atención medioambiental, que en los últimos años se caracteriza por realizar una recogida selectiva de los residuos que se generan en todo el recorrido. Por lo tanto, queremos aprovechar la ocasión
que nos brinda la maratón de Cegama para mostrar a los cuatro vientos nuestro bello entorno, nuestro paisaje, nuestra forma de vivir, de luchar, de soñar, de unar objetivos y esfuerzos. La maratón alpina Cegama-Izkorri es una muestra de ello y agradecemos de todo corazón que también así se entienda y reconozca. Bueno, eta ja bukatzeko, bueno, ikusten de modun, bidera lagun asko ditugu eta garrantzitsuna herri bat dauke batzetik, orduan aurrera egiteko. Hori da gure izateko arrazoia eta lanean jarraitzeko ilusioa. Beste gabe, eskerrik asko. Bueno, pues solo nos queda animar a todo el mundo a que el 27 de mayo se acerque a Cegama, aunque no suele ser fácil entrar porque la verdad es ya una prueba que además de ser de nivel internacional, también en el entorno, en el territorio genera mucha expectación. Yo sí que quiero resaltar que es un evento social, es un evento deportivo que se desarrolla gracias al compromiso con el deporte y con el desarrollo del territorio de todo un municipio, tanto de los propios habitantes de Cegama como todas aquellas personas que se suman a hacer de esto una realidad. No sé si tenéis preguntas. Bueno, vamos a ver, impacto económico te refieres a nivel Goierri-Guipúzcoa. Hombre, no hay que yo sepa, no hay un estudio concreto hecho por ello. De todas maneras, lo que sí es evidente, y eso no hay más que ver, no solo la semana de las diferentes carreras en las que está incluido el maratón, kilómetro vertical y demás, ¿no? Me refiero, porque te viene muchísima gente que no solamente son participantes. Hay un sinfín de personas que vienen de Cataluña, de todos los silbios del Estado del extranjero, a ver la carrera, o sea, como espectadores. Entonces, todo eso genera por ejemplo, no sé, que todas las plazas hosteleras estén hasta arriba. Pero es que no solo es esa semana. Por ejemplo, hemos observado ya de bastantes años para aquí que tienes épocas vacaciones que pueden ser Navidades, Semana Santa. Navidad es más difícil porque ahora mismo también con las condiciones meteorológicas que tenemos, pues la Izgorri no está muy transitable, ¿no? Pero en Semana Santa, por ejemplo, es que es la puñeta. Está todo el Goierri guipuzcoano petado de gente que viene a entrenar, a pasear, a hacer el recorrido en 2 días, o en 3, o en 1. Pero es que eso durante todo el año te puedes encontrar japoneses, cualquier cosa, en el monte haciendo el recorrido del maratón. Desde ese punto de vista tiene un impacto muy grande, muy grande. De conocimiento, es curioso también que tú viajas un poco por ahí, vas, no sé, a las Dolomitas, por decir algo, a Italia, y te dicen, ¿de dónde eres? En San Sebastián, Cegama, y yo, Cegama. Cegama dentro del mundo de la montaña a nivel internacional ahora es muy conocido. Y bueno, eso es bueno, es lo que pretendíamos un poco con la creación de esta carrera. Lo que respecta a la partida presupuestaria de la maratón, el año pasado teníamos una partida presupuestaria de 125.000 euros. Obviamente, el primer objetivo claramente no es hacer negocio con la maratón. Lo que se pretende desde el ayuntamiento es primeramente dar un servicio de calidad, bien a los corredores y bien a la gente que se acerca a Cegama, en este caso, durante la maratón. Entonces, el gasto fue superior a los 125.000 euros, pero bueno, hay que tener en cuenta también que, que se está sobredimensionando, está cogiendo una dimensión muy grande. Entonces, claro, de cara a los servicios que debemos de prestar, pues son más los que hay que prestar. Entonces, económicamente, yo creo que se gastarían el año pasado unos 140.000 euros así. Y aparte de eso el Ayuntamiento de Cegama obviamente no puede soportar, si no fuese por la ayuda de las instituciones públicas y de varias empresas.
Sí, vamos a ver. Los detalles novedosos, como he apuntado antes en euskera, es que al margen de estar dentro de lo que el circuito mundial, como cada año, la firma Salomon, que entre otras cosas es uno de nuestros principales, por no decir el principal patrocinador, ha creado a nivel internacional un circuito que se llama las Golden Series. Entonces, nos han incluido ahí y eso va a hacer también que aún todavía el nivel de participación de la élite a nivel mundial en la carrera pues sea mayor. ¿Por qué? Pues porque han salido una serie de premios también, que aparte de metálicos, pues hay una carrera, es decir, en las Golden Series forman parte 5 carreras a nivel mundial, de las cuales puntúan 3 para cada corredor. Tú puedes tomar parte en 5 o en una, pero te puntúan máximo 3 y entonces los 10 corredores que más puntos tengan, tanto hombres como mujeres, tienen un pase a una carrera que se hace en Sudáfrica con premios muy importantes y además puede cada corredor, cada uno de esos 20 corredores y corredoras, pueden llevar un acompañante. Entonces, esto para un corredor de élite en esta modalidad deportiva es un premio muy grande. Entonces, esa es la principal novedad, es esa. Por lo demás, pues bueno, lo único que cambian un poco es los tiempos récords, porque el año pasado se batieron y poco más. Todo lo digo, pues apuntar también un poco, aprovechando ya que estoy hablando, lo que comentaban ellos, que es Cegama-Izgorri es un parque natural y entonces la asistencia a la carrera desde el público es masiva. Hay que tener en cuenta que los vascos somos muy aficionados a la montaña y cuando hay y además hay un evento deportivo aún más, pero es que además es contagioso, debemos de ser contagiosos porque cada vez nos viene más gente de fuera, de Cataluña, de Madrid, de León, de todas partes de Andalucía, pero espectadores, a verlo. Y bueno, todo esto también produce un impacto que es en el sentido de que, claro, las infraestructuras en Cegama y los accesos al monte son muy limitados. Entonces, hemos tenido que hacer, en fin, auténticas virguerías para poder racionalizar un poco. Solemos montar una pasarela metálica en el puerto de Ozaurte para que los corredores pasen por encima y no tener que cortar la circulación de vehículos, porque eso nos llevaba luego a un atasco posterior en la zona del túnel de San Adrián. La Ertzaintza suele haber cada año un dispositivo desde los últimos 3 años que nos apoya muchísimo en el tema de aparcar coches tanto a la entrada del municipio como en el monte. Y desde aquí quiero agradecerles el trabajo que hacen porque se implican muchísimo además. Y no es nada sencillo porque es una masa humana terrible. Allí hay miles de personas en las rampas de Santo Espíritu que hacen que luego la carrera mediáticamente tenga esta potencia, como se ha dicho de paso, pero eso tiene también sus aspectos, digamos, entre comillas, negativos, ¿no? Y pedir a todo ese público que va que se comporten pues como hasta ahora, o sea, con absoluta responsabilidad, que se lleven toda la basura que generan y que utilicen todos los medios que ponemos para la recogida de basuras y selectivas, que se hace para toda la gente que se mueve, se hace yo creo que muy bien. Y bueno, pues pedirle a todo el mundo que siga así, ¿no? Siendo de responsable. Sorteo pulido. El año pasado, exactamente no tengo aquí anotado el número, pero se acercaban a las 9.000 solicitudes. 9.000 solicitudes para la maratón. El kilómetro vertical tiene una participación de 200 atletas. Se apuntaron cerca de 900. Lo que no cubrimos nunca son los juniors. Los jovencitos todavía es normal también, ¿eh? Tenemos limitado a 100, pero ahí solemos rondar sobre los 50, 60 participantes todos los años. De hecho, el periodo de inscripción para los juniors se abre ahora, el día 15, pero no se cierra, como con el kilómetro vertical maratón. Se deja hasta la semana de la carrera abierta, para los juniors, ¿eh? Pero bueno, ya os digo que el número de participantes de solicitudes es brutal. Es una barbaridad. Pero es que, ¿qué le vamos a hacer? La presencia de Kira Internet, no sé si la tienes asegurada, este punto es importante para
A ver, la presencia de Kilian Jornet siempre es importante porque es el atleta más mediático y deportivamente más grande del mundo. O sea, hace unas cosas increíbles. De hecho, el año pasado no estuvo en Cegama porque estaba en el Everest y en una semana se subió 2 veces porque se le puso en la punta de la nariz, así, ¡hala! Como si eso fuese no sé qué, ¿no? Es increíble. Entonces, ¿qué ocurre? Que él, como atleta y luego también como persona, es una persona muy sencilla, entonces llega muy fácil a la gente. Entonces, mediáticamente es una bomba. Entonces, lo que pasa es que en Cegama ya nos hemos habituado a verlo. Vino el 2007 y salvo un par de veces que en una por lesión y en otra porque estaba en el Everest, pues ha estado todas las ediciones. Y este año seguramente vendrá. Primero porque es Cegama. Pues como lo dice él, que algún día lo tendremos que echar, porque si no, no va a dejar de venir. Pero es que además hay un factor añadido, que es las Golden Series que he comentado. Es una carrera que la organiza Salomon. Entonces, Salomon, evidentemente, siendo la marca deportiva que tiene un equipo a nivel de trail running mundial de más calidad, que tiene a la mejor élite del mundo, incluido Kilian Jornet, evidentemente pretenderán que corran las pruebas de las Golden Series. Pero vamos, yo no tengo ninguna duda que Kilian, si no tuviese otra experiencia por ahí o otro proyecto por el Himalaya, yo no sé por dónde, estará en Cegama seguro. ¿Algo más?